Muy buenas noches. Antes que nada, agradezco el favor de su atención. El día de hoy voy a realizar un breve análisis respecto de un concepto que me parece de suma importancia para efecto de ir vislumbrando ya lo que en un futuro va a ser muy necesario. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a las estrategias de defensa que vamos a tener que plantear todos aquellos que somos postulantes o que incluso de manera directa nos vamos a ver afectados por la aplicación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación o de la llamada cláusula antiabuso o cláusula antielusión. El día de hoy me voy a referir al concepto de economía de opción. Es un concepto de suma importancia. Dada su naturaleza, puede ser un instrumento eficaz, contundente, para que yo pueda lograr demostrar a la autoridad fiscal la legalidad de las actuaciones que en materia impositiva haya realizado el contribuyente y que eventualmente sean controvertidas por la autoridad. En ese orden de ideas, he de decir que la economía de opción no es un concepto novedoso. Es novedosa su inclusión en el ámbito fiscal. Sin embargo, ya existen aproximaciones tanto de naturaleza doctrinaria como jurídica al respecto. En esta ocasión y para efecto de uniformidad en el análisis del propio concepto, voy a partir de una de las definiciones que a mí me parecen más acertadas. Una definición que me parece completa y que nos hace entender realmente cuál es el contenido y el alcance que en materia tributaria tiene este concepto. La economía de opción en el año de 1930 fue definida por el jurista español José Larraz de una manera muy clara. Él estableció que por economía de opción deben de entenderse aquellas conductas que realiza el contribuyente. Y aquí subrayo, está refiriendo el término de economía de opción al contribuyente, al pagador de impuestos, al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Continuando, dice el jurista español José Larraz, aquellas conductas que realiza un contribuyente y en las que existe concordancia entre lo formalizado y la realidad, aquellas conductas en las que no hay lugar, no hay cabida para la simulación, que no contravienen ni tampoco atentan contra el espíritu de una norma jurídica y que eventualmente buscan un ahorro fiscal, constituyen a la economía de opción. Son varios los elementos que vale la pena analizar con motivo de esta definición. En primer lugar, como lo dejé anotado hace un momento, el concepto de economía de opción se refiere a aquellas conductas que realizan los contribuyentes. Es decir, la connotación tributaria es innegable. Adicionalmente, se refiere a que estas conductas de ninguna manera contravienen a las normas jurídicas, no contravienen a las leyes, ni tampoco contravienen el espíritu de las propias normas jurídicas. La intención que el legislador le dio a la norma jurídica de que se trate queda intocada, no se ve pervertida, no se ve de ninguna manera afectada. Y desde luego tampoco ha lugar a la simulación. Los actos jurídicos que tienen una apariencia, pero tienen un contenido diferente a esa apariencia, no tienen cabida en la economía de opción. No son economía de opción, dicho en otros términos. Y desde luego, con motivo de la economía de opción, es factible el obtener un ahorro, el obtener un beneficio fiscal. Esto no está proscrito. En ninguna legislación está proscrito. Lo que está proscrito es la forma como se obtiene ese beneficio fiscal, ese ahorro fiscal, y es precisamente lo que nosotros vamos a tratar de defender al momento de que sea cuestionado por parte de la autoridad impositiva un acto o una actuación de un particular que no tenga un matiz de legalidad, pero que la autoridad o desde la perspectiva autoritaria pueda llegar a tener. En este sentido, la economía de opción, y esto es claramente advertible, no es otra cosa que la expresión pura de la libertad del contribuyente de actuar conforme a su derecho convenga. Es una expresión clarísima, una manifestación de la libertad inmanente a un contribuyente y a cualquier ser humano. ¿Cómo la podemos apreciar? Esa libertad
se manifiesta en el momento en que yo tengo la posibilidad de optar por cualquier vía negocial, por cualquier vía jurídica, por adoptar cualquier instrumento legal para obtener un beneficio fiscal siempre y cuando actúe yo en el marco de la legalidad. Ese es el requisito. De hecho, el conflicto, la confusión respecto hacia la economía de opción es legal o no es legal, se presenta cuando entramos al campo de lo ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? La economía de opción es un instrumento tributario perfectamente jurídico y que no puede ser cuestionado bajo ningún concepto. El hecho de que el contribuyente busque aminorar una carga tributaria, busque un ahorro fiscal, no lleva involucrado de manera inmediata una acción antijurídica. Cualquier persona que busca eludir el pago de un impuesto, cualquier persona que busca evitar el pago de una contribución, puede tener dos alternativas para lograrlo. La alternativa jurídica, es decir, aprovechar el marco legal que me regula para lograr una menor carga fiscal o actuar en el marco de la antijuridicidad, a través de la simulación, a través del fraude a la ley, a través incluso de la evasión fiscal. Desde luego, estas últimas conductas están prohibidas y conllevan incluso la comisión de delitos. Pero cuando yo dentro del ámbito de mi libertad como contribuyente elijo las figuras negociales, elijo las figuras jurídicas que son más adecuadas para que mi carga fiscal se disminuya, en ese momento mi opción es totalmente legítima y totalmente legal y consecuentemente estaré en el marco de operación de la economía de opción. La economía de opción es sinónimo de legalidad. Lo que se debe de buscar es que no, con el pretexto de la instrumentación de la economía de opción, yo incurra en la actualización de conductas ilícitas, de conductas antijurídicas. Refuerza aún más este concepto que les transmito, el hecho de que la economía de opción es también la manifestación clara, la manifestación expresa, la manifestación más pura de la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad que está presente en cualquier contratación que lleva a cabo cualquier persona jurídica o física, es una manifestación de la economía de opción. El contribuyente, el particular, el gobernado, tienen la libertad de optar por la instrumentación del acto jurídico que más convenga a sus intereses, siempre y cuando, como lo dice la definición que estamos invocando en este momento, exista correspondencia, exista identidad entre lo que se está formalizando y la realidad, que no se pretenda simular, que no se pretenda dar una apariencia de realización de un acto jurídico determinado cuando el fondo del asunto es otro, que no esté llevando yo a cabo, por ejemplo, un acto de donación cuando en realidad estoy efectuando una compraventa, que no lleve a cabo yo actos que disfracen la esencia y la naturaleza jurídica real del acto jurídico a través de la apariencia, de la forma de otra actuación. Consecuentemente, la economía de opción, al momento en que nosotros la instrumentamos en un medio de defensa, como la justificación a virtud de la cual nosotros hemos actuado, buscando un ahorro fiscal en el marco de la legalidad, en el marco de la no contravención a la norma jurídica e incluso la no contravención del espíritu de esa disposición normativa. En ese momento estaré yo planteando un concepto de legalidad que será de observancia prácticamente obligatoria para la autoridad. La autoridad va a tratar de cuestionar que la economía de opción que yo he ejercido sea legal. Va a tratar de cuestionar que efectivamente el acto jurídico que yo presento se haya llevado a cabo en la práctica, que realmente exista. Y de ahí es donde sobrevienen una serie de conceptos adicionales que hacen que este artículo 5A y su aplicación se vuelva compleja,
¿Por qué? Porque parte de esa economía de opción que yo estoy instrumentando tendrá que ser soportada, tendrá que ser verificada e incluso demostrada mediante conceptos paralelos, como por ejemplo demostrar la materialidad de la operación, demostrar la juridicidad del acto que estoy realizando, demostrar la improcedencia de la recaracterización del acto que la autoridad me está revisando. Es decir, que realmente el acto que realizó el contribuyente existió y consecuentemente no puede ser recaracterizado, no puede ser reclasificado, no puede ser modificado en virtud de que es un acto real y es precisamente en observancia de mi libertad de acción, de mi autonomía, de la voluntad, que yo opté por esa vía y que no puede ser reclasificada por la autoridad. Dicen algunos colegas, dicen algunos escritores, algunos tratadistas, que en este artículo 5A no se pretende reclasificar la operación fiscal que es objeto de la comprobación, que de hecho para efectos mercantiles, para efectos civiles, se mantienen esos efectos que se causan con motivo de ese acto que es revisado por parte de la autoridad fiscal. No quiero entrar en controversia con esa postura, pero desde el punto de vista fiscal, efectivamente, indiscutiblemente, existe una reclasificación. Y esa reclasificación yo la puedo defender y la puedo desvirtuar desde el punto de vista del particular, oponiendo este concepto tan importante que es el de economía de opción. La economía de opción, desgraciadamente, tiene una tenue línea que la separa de la ilegalidad. Es muy tenue la diferenciación entre estar ubicado en el campo de la legalidad a ubicarse en el campo de la ilegalidad, razón por la cual se hace necesario que este concepto de economía de opción no se lleve a cabo de una manera imprevista, no se lleve a cabo de una manera poco razonada. Al contrario, es necesario que cuando yo lleve a cabo ese ejercicio que me es inmanente como contribuyente de libertad, cuando yo actúe en el contexto de la economía de opción, prepare todo el soporte demostrativo, todo el soporte jurídico que justifique la opción que estoy ejerciendo, de una manera preventiva, no reparativa. Esto va a dar lugar a que en el momento en que la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación cuestione la juridicidad del ejercicio de esa economía de opción, yo cuente con los elementos para poder demostrar de una manera categórica y determinante que lo que digo y las acciones que tomé son jurídicas y consecuentemente son incuestionables, que la autoridad no tiene elementos para desvirtuar las opciones que tomé en ejercicio de esa autonomía de voluntad que me es propia y consecuentemente no puedan ser reclasificadas, recaracterizadas o el término que ustedes quieran utilizar, las operaciones que yo haya efectuado. Les agradezco su atención y espero que estos comentarios sean punto de partida para una reflexión mucho más profunda de este concepto que realmente, como lo dije al principio, es de notoria importancia. Muy buenas noches.